¿Usted qué tal? ¿Qué dice? Pero no sale el team. Es que tiene un setting, pero no sé, pero no sé. Hay un club de lectura de ramen también. Ahí puedes debatir y eso feliz. A mí me gustó, mi etapa randeada me gustó, pero eso pasó, ¿no? ya me pasó. Ya se me Pero quitó. ya no dudaste. Es que no, te voy a decir algo bien grueso. Yo creo que no same person que puede durar mucho tiempo ahí, seguro. Bueno, como decía, ¿quién sabe? Le doy 2 años. ¿Vale? Tenemos que hablar. Nunca hablábamos. Tenemos que hablar como que nunca hablábamos. Tenemos que hacer un debate de eso. Decir la capa. Vos sos compatibilista. Vos se me hace que sos compatibilista. Yo soy compatibilista. ¿Qué te gustó un montón del iPhone? ¿Qué te gustó un montón del iPhone? Qué buena el cabrón. Pero no comente. ¿Por qué no promoveremos para el jueves que viene? La otra chilenísima. Ya. Es que todo lo que ¿de la película? Dale. La mácara pálida. Mira, y que ¿qué ¿qué te digo el documental? ¿Qué les pusieron? Bueno, ya viste que antes apareció. Ajá, Dice los dar videos. las copias. Ahora te lo escribo. Nada más. Pero no les. No, ¿qué significa el compatibilista? Que tenés el compatibilista cree que el libre albedrío existe y es explicable de los biológicos naturales. Steven Pinker es compatibilista. El incompatibilista cree que el libre albedrío existe, pero no es explicable mediante el método determinista. Y ahí están los espirituales y los libertarios. A mí me gusta creer en Pinker, pero me da lástima. Ahorita sí. Yo no creo en el No va a determinismo. Entonces, ¿qué me tenés? Yo no creo que. En el determinismo. Yo sí. No, hombre. Eso es más compleja, Yo ¿no? creo que todo puede ser explicado. Es que si no, pongamos una línea donde se explica algo y otro no, y pues echamos venga. Todo puede ser explicado. Ya estás peleando. Es con tono como hay que pelear. Pero en No defensa con de los mí. Recuerda que es con tono como hay que pelear. Antes por haber llegado al postre. Carlos, que todo puede ser explicado significa que todo puede ser conocido. Por una persona, ¿no? Pero con el tiempo. ¿No crees? O sea, es que hay cosas que no son explicables. Yo diría que por una persona, sí, de acuerdo a cómo van los avances en la tecnología y todo lo demás, cuando puedas tener el conocimiento. Pero no. Cállate. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes ya. Hola. Primero, es un gusto empezar el año. Y hoy llamamos, si se dan cuenta, a un petit comité de los participantes de los últimos años. Queremos dedicar este año muchísimo más a avanzar en toda la parte socrática, entender más y vivirlo más. Y por eso empezamos muy bien, porque empezamos con Michael Strong. Así que tenemos ahorita un poco de todo lo de Michael Strong. Tenemos ahorita un software buenísimo y una mecánica impresionante de tecnología que nos va a enseñar Rodrigo un rato. Pero lo que quisiéramos es, empecemos el año estableciendo las normas que queremos que nos rijan en los diálogos. Y empecemos a poner nuestras normas y a cumplir nuestras normas. Entonces, ¿quién me dice qué piensa?
piensan de cuáles son esas normas? ¿Cuáles normas deberíamos de tener? Puntualidad es productividad y respeto a los demás. Ok, puntualidad. ¿Qué pasa si alguien... Sergio, no- vení, hombre. Eso no va a tener ni conmigo. Sergio, entraba. Allá afuera el señor no alegó. Ok, deberíamos... Miren, hoy concepción de Sergio, son las 12:35. Empezamos 12:30, pero todo el mundo ya estaba sirviéndose y todas las 12:30, súper puntuales. ¿Qué quieren hacer para el que no venga puntual? Perdón, ¿y qué significaría puntualidad? Ah, muy buena idea. Sí, pues, ¿a qué momento ya empezar a discutir? ¿A las 12 o...? ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo a las 12 estarse sirviendo? en la práctica, cuánto tiempo ha tomado el proceso de servicio de la mesa? Tenemos una idea, pero... Depende de la 15 cantidad de minutos, personas ¿no? y el tipo de comida. Hay un tal Taylor ahí que está midiendo. Sí, 15, 20 minutos por ahí, ¿no? Yo creo que Pero ese estoy sería- intentando. Ese sería el límite, pues, para que el límite de tiempo es el tiempo que toma servicio. Persona que ganamos. O sea que empezamos a los 15 minutos de la hora de la noche. No. O si alguien viene tarde no come. Ay, no, eso es muy cruel. No, porque dicen el tiempo es el tiempo de servirse. No, yo creo que la comida es lo menos... Sí, Yo no. creo que comer es lo menos importante. O sea, recuérdense que el tiempo lo tenemos bien limitado. Si normalmente dar 2 horas para estar acá es muy alto. 15 minutos que estemos atrasados por la cantidad de personas que estamos aquí es un montón de dinero, si lo queremos ver económicamente. Y además son 15 minutos que dejamos de tener discusión, que es lo más caro. Pero te están diciendo que el almuerzo dura entonces 2:15, porque tendríamos que empezar a servirnos a las 12:15. A las No. 12:15. A las 12:30 en punto deberíamos de estar todos acá Ya con el plato. ya con el plato. Por eso, entonces empieza Por eso, A las 12:30 en punto se abre el buffet. Ok. ¿Puedo sugerir solo algo? Que pongamos una hora para terminar tu punto, pensando que sí le dejemos a Rodrigo. Ay, no. Yo sugiero otra cosa. Si 15 minutos no hemos terminado ese día. Por eso, o sea, poner una orden, Ah, una hora dice que para... una hora. No, o sea, menos un momento, sí, para decir en ahí cortamos y le damos a Rodrigo. porque- Ya acá me había avisado. Sí. A ver. ¿Cuál va a ser el... O sea, ¿cuánto tiempo quedamos? 15 minutos para servir el almuerzo. ¿Cuánto necesitas, Rodrigo? ¿Cuánto necesitas? Yo creo que una hora y podemos explicar más o menos lo que vimos la vez pasada, una hora más que cuarto. Y ahí tal vez un tiempo para jugar con posibles discutir sobre rúbrica, que creo que es interesante para todos y poder jugar con todo el sistema. Le damos 15 minutos a esto. Sí. No. Y de todas formas las reglas son cambiantes y son nuestras normas. Entonces, por lo menos puntualidad, y nos queda pendiente, puntualidad es 12:30 en punto. Lo que no sabemos es qué pasa con el que no venga a tiempo. ¿Entra o no entra? Hay de dos tipos, porque por ser 12:30 hay muchos que terminan clase a la 1. Entonces, si alguien dice, yo todo este semestre, yo, por ejemplo, a mí no me toca este semestre, pero si Warren o alguien dice, yo tengo clase y salgo a la 1, que pueda decir, bueno, con esa excusa, si entro a la 1, ¿qué pasa? O sea, porque no son dos distintas. O sea, una es llegué tarde y la otra es Sí. quiero participar, pero salgo a la 1 en clase. Pero si alguien entra tarde, tanto como una media hora, no es Entonces, es una más el de la media hora. Este semestre no participa. Una cosa que siento yo es que no siento a veces que las 2 horas es mucho tiempo. En realidad es mucho tiempo. Eso siento yo que a veces las 2 horas, a veces es buenísimo, pero a veces siento que ya estamos y es, pues no sé si tal vez 12:30 y 12:45 arranca, digamos 12:30 sentarse y toda la cosa y 12:45. Es una idea. La cuarta académica Porque ya se también. Tu margen es tu almuerzo. Si viniste a las 12:45, mejor ya ni te sirvas y te sentás. ¿Quieren Eso. poner? Si venís, que sea responsabilidad personal, digamos, si ya venís 12:45, no hagas puya. A las 12:45 arranca y estás tarde. A menos que haya un trabajo en el buffet. Va, tenemos algo con puntualidad y podemos pensar algo de esto para la próxima. ¿Qué más? ¿Qué otras normas quieren que diga? Yo siempre tengo una duda con, digamos, si uno en algún momento no pudo leer algo, pero está interesado en la temática. ¿Puede venir o no? Digamos, yo he aplicado una mi regla personal, que es que cuando no puedo leer, no entro. Y si lo aplico no solo aquí, en general siento que pues, prefiero entrar. Pero a veces siento que hubiera podido haber aprovechado. ¿Qué piensan de eso? Si alguien no lee,
La regla sería nos comprometemos a leer, ¿ok? Pero si en una ocasión alguien no pudo leer, ¿qué va a pasar? María Teresa nos puso el año pasado, no habla. Eso me parece. Yo creo que el tema de puntualidad, Sebastián, Lucía, es la idea del tiempo de los demás es su costo. Que no le participa la otra. Está desperdiciando el tiempo de los demás. O sea que No es solo de espectador, sí. Habla. Y que vea que aprovecha a partir de escuchar. Pero también después de cierto número, debemos definir si se retira el seminario o no, porque también el costo de... Darle conserva. Sí, se le está quitando lugar a alguien más. ¿cuántas quieren? 3 veces. ¿Y cómo saben cómo está? 3 veces que se quedó callado. Es una bonita regla. Es una bonita regla. Vamos a ser honestos con esto de aquí. Yo voy a entrar y voy a decir, hoy no leí, por eso va a estar callado. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra? Para dar la palabra, me di cuenta. A mí sí me gusta así sin nadie que dé la palabra. Yo sí me siento cómoda con eso. Pero yo creo que a los invitados sí les deberíamos de advertir. Mira, aquí no damos la palabra. Tú cuando quieras hablar, dale. Si necesitas hablar más recio, ganate tu espacio. Tú lo sufriste, ¿sí? O sea, tal vez darle las normas un poquito a los invitados. Ahorita pobre Diego está perdido, ya voy con él. Pero tu idea es, para que eso funcione, ¿no levantar la mano? Sí, pero sí, como estar al tanto, observar a los demás y ver si alguien más quiere hablar. Pues Entonces no necesitas ahora el tema invitados. ¿Conscientes SSC? Sí. Invitados, tengo una pregunta de función operativa. Alguien que se esté incorporando porque quiere participar regularmente, invitado entiendo yo que es un externo que vivía como mantener Willy Cashman, y en ese caso creo que muchas de estas reglas Exacto, no soy vienen Cristóbal. aplicar. Gabriel Zanotti viene la semana entrante. Pues ahí es otro concepto de almuerzo, no es lo mismo. No pegarle a los invitados. No, Carlos, ¿Alguna otra? no tirarles nada. Podemos tratar de construir un poco sobre las ideas de otros y escuchar a los demás. Y tratar de mejorar esas habilidades. Profe, tal vez, no sé si se puede decir algo de eso, pero digamos que estamos claros de que la intención no es convencer a nadie de nada, sino conversar. Como explorar las ideas y no tomárselo personal. Dar retroalimentación. Yo creo que eso no pasa mucho aquí. Sí, no, yo creo que no, pero... Posterior. Yo creo que Habrá que ver cuál es la más eficiente. Puede ser durante la misma sesión o después, pero darnos retroalimentación. Obligar a todo el mundo a escribir una página o media página o 5 párrafos. O esta retroalimentación puede ser, después de que vean lo de Rodrigo, crear un compromiso de voy a tratar de usar el sistema y dar retroalimentación a través del sistema. Y tal vez parar 15 minutos y poder hacer un debrief de la sesión. Y lo puede dirigir quien sea, solo para saber en qué hemos avanzado y qué podemos mejorar. ¿Les parece? yo sí creo que el debrief es. Sí, yo siempre hay que hacerlo. Pero hay que enfocarlo al proceso, no al contenido. Ok. Dejémoslo ahí. Ya le damos foto y de ahí vamos avanzando. Entonces, primero, bienvenido Diego. Para los que no conocen a Diego, se va a estar viniendo a nuestros almuerzos. Va a estar en lugar de Carlos Méndez Y va a a partir de estar- febrero. Va a estar incorporado en la escuela de negocios. No sabemos a quién va a sustituir, pero... Va a estar en lugar de Daniel. Va a estar en lugar de Daniel. Tiene los costos de corporate governance. Entonces, Helmut habló de retroalimentación. Y yo creo que lo que Rodrigo les va a presentar va a dejar con la hoja abierta. Así es que somos todos tuyos, Rodrigo. Especialmente si todavía están comiendo. Gracias. Voy a recapitular un poco, voy a tratar de ponernos en contexto y todavía tratamos de que nos quede tiempo un poco para jugar. Entonces, esto se derivó, si se acuerdan, el día de reunión que tuvimos al aire libre. Sí, dale. Ahorita presento. Esto se derivó de aquella reunión que tuvimos al aire libre de ver la experiencia de Acton y los que todos hemos hablado sobre Entonces, a raíz de eso
estaba a cargo de usar el sistema. Parte por lo que le pedí favor, es que si se dan cuenta de las experiencias pasadas, yo van a hacer dos cosas a la vez, y ya encima comer, hacer, demostrar que ya no me tengo que ayudar, entonces estudio me va a estar hablando. Voy a explicar la primera parte y luego les voy a ayudar ya en el uso del sistema. Lo interesante acá, si quieren el big picture, es que tecnología para educación, bueno, tecnología para educación siempre ha sido un espejismo. Y siempre ha sido un buzzword que ha cambiado de nombre y nunca ha producido resultados. Entonces uno dice, se llamó Computer Aided Instruction, se llamaron Authoring System, se llamó e-learning, yo creo que todos se vieron. Yo lo vi un poco desde antes porque es una área que trabajo siempre, pero cuando se llamó e-learning en 2000, después todas las universidades se metieron y todas las universidades se salieron. Y ahora, como OC, que son los Massive Online Open Courseware, vemos un renacer. Y alguien puede decir, bueno, pues si vemos la historia pasada y va a seguir la cosa así, a lo mejor siempre la tecnología educativa. Pero la historia pasada nunca es necesariamente lo mejor para saber qué va a pasar en el futuro. De hecho, ¿qué pasa a veces en la bolsa? Uno dice, este mes estaba en tanto y subió 30%, este otro mes subió 30%, entonces si yo compro ahora va a subir 30%. Ya. En este momento, si no ves otros factores, puede ser que se desinfle tu situación. Entonces, el problema es que la gente siempre ve la historia pasada para sacar conclusiones. Les voy a poner otro ejemplo de tecnología donde la historia pasada ha sido de fracasos y al final funciona, y todos creo que están de acuerdo conmigo. Por ejemplo, con ebooks. Hay N esfuerzos de hacer ebooks. Salió el Pocket Rocket, había ebooks para leer en la computadora y nadie adoptó lectura en ebooks. Sin embargo, ahora, hasta los humanistas más puros que dicen yo quería el dolor de papel te sacan el Kindle. Y mira, y tiene el backlight y toda la cosa, y me lo acabo de comprar ahorita en Navidad, etc. Entonces sí hay ese. Y vemos que creo que casi todos acá pueden tener ebook, ¿no? O sea, la gran mayoría. Entonces, ebook es una historia, miren, les hago yo la lista de ebooks y ven a todos los doomsayers, ebook nunca va a funcionar. Pero hoy por hoy, desde principios del año pasado, Amazon ya vende mucho más, por ejemplo, en física. Entonces, hoy por hoy ya no es una discusión. Es una suerte porque hoy yo que vengo solo para bibliotecas y tengo que explicar que el libro digital es importante y ya no tengo que convencer a nadie. Antes tenía que ayudarles a visualizar. Entonces, Mohawk, me atrevo yo a creer, si me hubieran oído a mí en los tiempos pasados, inclusive me tocó platicarlo con, por ejemplo, con Giancarlo, yo creo que no está buena la tecnología todavía para ir. Y de hecho, fue cuando fracasaron las otras universidades grandes, que se metieron todas, ¿no? Pero creo que Mohawk tiene esas características particulares. Y aparte no es porque yo crea y tengo fe, sino que uno ve resultados en Khan Academy, lo que hemos platicado en otras circunstancias, Udacity, etcétera, que funciona. Yo creo que esas plataformas tienen cierto nivel de madurez, pero algo que se les ha olvidado, y es que eso sirve para reemplazar al maestro en cuanto a entregar el contenido. Y puede ser mucho más eficiente, porque el maestro que va a ser grabado va a hacer un esfuerzo especial. El estudiante que va a su propio ritmo puede pararte, puede pensar, puede buscar referencias y puede continuar, lo que no puede hacer en una clase. Entonces hay ventajas que se han medido y que se han comparado que nos dan bastante evidencia de que el concepto de Mohawk puede ser ejercicio. Pero lo que todas estas, y eso es lo interesante tal vez de este proyecto, lo que todas esas instituciones no han pensado, porque no tienen el énfasis en la discusión socrática es, ok, yo puedo entregar el contenido, pero ¿cómo voy a hacer para que la gente lo asimile, lo discuta? Aparte de lo que estamos viendo, creo que lo que Carla hizo, de que Michael estuvo acá, fue genial, porque ¿dónde está la parte de nosotros? ¿Dónde está la parte de la interacción, de la comunión y la discusión socrática? Y que yo puedo salir con mis ideas muy perfectas y hasta que discuto con Carlos, las cambio, porque si no las cambio después de 50 veces, ya me ignora. Ya nos dijo su técnica, yo voy, pues esta sí no le puedo dar la razón. Escoger su total. Entonces llega la discusión, sí es importante, realmente es interesantísimo. Por ejemplo, en lo personal, todo dice que yo soy popperiano, todavía no sé si me está diciendo algo bueno o malo, pero cuando yo leo soy muy crítico, y es más cuando llego a la discusión que empiezo a cambiar mi forma de pensar. Entonces, imagínense la pregunta interesante. Como no tenemos un Michael Strong, estamos hablando, yo estoy pensando en todo el mundo, no solo en la universidad. Como no podemos multiplicar a Michael Strong y tener a alguien que nos guíe perfectamente una discusión socrática, y todos hemos estado en ese esfuerzo de dirigir discusiones socráticas, sabemos que es difícil. Entonces, imagínense la pregunta interesante. Como no tenemos un Michael Strong y tener a alguien que nos guíe perfectamente una discusión socrática, y todos hemos estado en ese esfuerzo de dirigir discusiones socráticas, sabemos que es difícil.
puede haber también una ayuda tecnológica. Y la pregunta es bien agresiva, y no creo, sinceramente, por lo que he leído, no creo que muchas instituciones se lo han hecho. Solo aquellas que tienen mucho énfasis en discusión social. Puede haber alguna tecnología que, así como me puede asistir para leer un libro o para leer un texto, o así como me puede asistir para entregar una clase, me puede asistir en la discusión socrática. Y de hecho, tal vez de los pocos que han usado tecnología en eso, es Acton MBA, y como que de ahí se deriva la experiencia. Acton MBA no tiene pura discusión socrática, pero sí tiene discusión de casos. Digamos, está bastante cerca. Y, por lo menos yo oí una vez a Jeff Sandberg decir, le debo a Giancarlo el adoptar tecnología, porque él como que, no, tecnología no es un gasto adicional. Le debo a Giancarlo adoptar tecnología y lo adopté en el Acton MBA. Y ellos usan tecnología, por lo menos de dos formas, que son las que adoptamos nosotros para la escuela de negocios, en sus discusiones de casos. Es su principal herramienta para calificar. MOOC, perdón. Es lo que vos haces. Cuando vos preparás las clases, MOOC significa Massive Open Online Open Courseware. Eso es lo que hace Udacity, el chavo acá en Stanford. Eso es lo que hace Khan Academy, que vos haces un curso pero lo haces masivo. En hacerlo masivo es cuando empezás, es la única forma que puedes tener economías de escala. Si vos vas a dar una clase remota a 30 gentes en tiempo real, es mucho más difícil, yo creo que todos tienen experiencia, es mucho más difícil que a 30 personas presenciales. Y no escala, seguís teniendo una relación de 1 a 30, ya sos un excelente profesor en línea, después en videoconferencia. Pero MOOC, estás viendo que después de unos pocos se metieron 100, y aquí hay datos que Carlos tal vez se acuerda. ¿Cuántos? 400, ¿cuántos sacaron? Calificación perfecta, ¿verdad? O sea, calificación perfecta que nunca habían sacado en MIT cuando había ese curso. Sencillamente por hacerlo disponible se metió la gente que lo utilizaba. Pues, pero entonces, perdón, no haber dicho las. Yo le digo moco en español, ¿no? Con un poco de dislexia ahí. Pero eso es lo que significa lo que vos dices. Creo que Carlos de los pocos que ha hecho curso realmente no. Entonces, perdón. No, es que hay un video, a veces lo voy a poner, es parodia, pero una película de, no me acuerdo, es vieja, pues insulta uno al otro y dice que sos un mock, y yo le digo que sos un mock, sí, porque es mala palabra. Entonces, ¿qué hace Acton? Acton tiene un salón, que de hecho está replicado acá para seguir con la franquicia de Acton, que tiene parte de la evaluación cuando hice el software para Acton en Guatemala. Fui a conocerlo a Austin, tiene, allá tendrán unas 5 o 6 cámaras, ¿verdad? Igual que acá, sí. Nosotros tenemos una más acá que ellos. Siempre les vamos a ganar. Entonces tenemos 6 cámaras. Y claro, la pregunta de Helmut es, eso me parece interesante. ¿Va? Hay 6 cámaras. Y un salón sí se puede acondicionar, de hecho Acton lo ha hecho, lo hizo la UFF para Acton de Guatemala, pero si yo quiero 5 salones para todas las discusiones socráticas, ¿cuánto costó acondicionar Acton? Demasiado dinero. Salió más o menos como $200,000. Entonces, ese es un mensaje de Giancarlo. Hemos invertido muchísimo dinero en el acto para el uso que se le está dando. Así que si ustedes tienen idea para poderle sacar mejor provecho, no al salón como tal, sino que a toda la tecnología que está metida ahí, pueden hacer los planteamientos para que se discuta y queremos ver. Es un mensaje de él. Reuniones de junta directiva de Kigo. Ahí está, entonces, les voy a enseñar cómo usa Acton, tanto. Hay un tema, si quieren, muy interesante. Ellos se dieron cuenta que cuando yo calificaba a un estudiante su participación y le decía, viste tal, era bien subjetivo y se perdía también la transparencia o la contabilidad, porque el profesor fue arbitrario, a lo mejor el profesor hasta tuvo una impresión. A veces también puede pasar que yo cuando lo presenté, lo he dicho cuando lo presentó me pareció una idea, especialmente aquellas descabelladas, me pareció mal. No estaba en el plan y cuando me quedé pensando, mejor por idea y yo lo veo después. Pero no había forma de contabilizar y de ver si la participación fue mala o buena. Tampoco los profesores se pueden juntar después y concentrarse en un estudiante en particular y evaluarlo. Entonces, este es el software de Acton.
aquí en Guatemala, ese lo desarrollamos nosotros, es diferente al que tienen en acto de Estados Unidos. Esta es la segunda versión con la que estamos empezando este año, y como les decía, en broma, pero en serio, creo que es superior al que usan en Estados Unidos, o por lo menos al que yo vi en Estados Unidos. Tiene varias ventajas sobre él. Entonces, básicamente, en parte lo habremos hecho nosotros porque es una tecnología parecida a la de... Si ven, ahí está el video de... Ahí está. Vamos a darle para play para que empiece. Lo que va a hacer es... El profesor está abriendo el caso, ¿no? Ven que desaparece y pasa a la otra toma. O sea, lo que es Actual MBA es un puro estudio de televisión. O sea, ahí están todas las tomas. Hay una persona fija aquí, Juan Carlos, siempre. Sí, siempre Está diciendo cámara 1, cámara 2, y con un joystick puede dirigir las... Ni siquiera él, de acuerdo a las escenas y al movimiento del catedrático, es el que va dirigiendo toda la... Y va diciendo qué cámara es, porque aquí cambió de cámara. Pero la cámara se activa con el micrófono. No. Ah, no, yo que eso digo. No quedó de esa manera porque pueden estar todos así como está, y en el momento de que dos al mismo tiempo pidieran la palabra, ¿qué hace la cámara? Entonces, por eso se decidió que siempre tiene que haber una persona que decida cuáles son las pistas que va a estar grabando. Y son tecnologías de diferentes épocas. Hay varias cosas que veo aquí. Uno es el price tag. Después, tener una persona fija acá. Y Acton tiene manejando cámaras. Las 6 cámaras están grabando, están registrando, pero no está grabándose solo la que se menciona en el grabado. No, se puede grabar las 6 cámaras simultáneamente. Lo que pasa es que ¿cómo se diría? La edición del mismo solo va a hacer la selección de las que querés que queden en la secuencia que las escogiste. Pero si se hace posterior, lo hacen En vivo. Se hace en vivo. Me ayuda una vez, a Eso, ver. al escoger la cámara, está diciendo cuál queda grabada. No, se graban también todas las demás, nada más que en el archivo que se les envía no va toda esa información. Porque está en bruto todo el Y las otras, a la larga, sería demasiado espacio guardarla. Y si está bien tu editado de línea, que es lo que hacen en los canales, lo demás. Todo está. Bueno, para que tengan en contexto también, las cámaras que están ahí son cámaras digitales, que son cámaras de alta definición. Cada una de ellas está transmitiendo 8 megabits por segundo. Para que tengas idea del tamaño del archivo después de 1 hora. Pues, lo interesante de este salón es, este es el costo de la tecnología. Me equivoqué en el cálculo de la vez pasada, 4 times, ¿no? Y el costo operativo es que una persona, en el caso de Acton, que hacen transcripciones, eso no se puede evitar, la transcripción todavía tiene que ser un humano, no se puede automatizar, y la persona de el costo operativo también del salón. Entonces, y yo todavía me atrevo a decir algo interesante. Si ven las tomas del profesor ahí y un poquito atrás, se dan cuenta que el profesor sale bastante colapsado. No es parte de lo que no me termina de gustar, es que está tomado desde arriba. No es un buen ángulo. No es un buen ángulo, digamos, es un ángulo de cámara de seguridad, porque más bien cómo está él, en general yo prefiero ver a la gente al nivel que lo estoy viendo. Y claro, cuando New Media o cuando graba la escuela de negocios pone una cámara más o menos, esa cámara está a la altura que mis ojos están parados viéndolos a ustedes. Es más natural que estar parado hasta acá arriba. Pero, como tal vez decía Microsoft, una cámara así es bien obtrusive, porque esas cámaras se podrían bajar, pero empezarían a estorbar. Yo me toparía con la cámara, o si ponemos a alguien en el centro que estuviera grabando a cada quien, sería como que quitemos al hombre, aunque se visten de negro, ¿verdad? Para tratar de no llamar la atención. Entonces, lo interesante entre las tecnologías que estuvimos evaluando, y eso todavía no funcionaría tanto en Acton, porque sigue siendo un stadium sitting, ¿verdad? Como un auditorio, es que en la discusión socrática, el poder poner una cámara que grabe 360 en el centro, como esa que están viendo ustedes ahí, es ideal, es ideal. Y esa cámara, ya van a ver cuando, es interesantísimo, esa cámara graba, lo que realmente graba, por culpa de ese lente, es que graba una dona. Y todo queda traducido ahí, pero por software, que sabe la ecuación de esa hipérbole que está ahí, por software lo desempaca y ya nos trata de renderar bien. Esa tecnología, como es bastante nueva, también tiene sus limitaciones, pero estamos hablando que esa tecnología, el equipo que están viendo ahí, vale $1,400, y tiene una ventaja, que sí está grabando a todos, y va a cambiar el video a todos, que es algo también interesante, más no digamos que dice Carla, tenemos que escuchar a los demás y entender. Entonces, y en coaching a escuela de negocios es cómo escuchas cuando estás en
en una sesión de trabajo, cuando tus inversionistas te están diciendo, ya pensaste en hacer tal cosa y el otro se cierra, ¿va? Tu habilidad de escuchar es algo que rara vez no lo ves aquí, o no lo puedes evidenciar acá, porque la cámara solo está enfocando, te está viendo aquí, nos podemos ir a ver en cualquier momento, tú cómo estás escuchando, digamos, o cuál es el body language, o si realmente está uno escribiendo otra cosa, o viéndose con su celular. Entonces, está grabando a todos a la vez. Entonces, esta es una tecnología que de por sí me parece muy interesante. El salón este me parece genial, porque es un salón que tiene, ¿cómo se llama? Eso funciona muy bien por lo que estás diciendo, estamos como un medio círculo. Por ejemplo, en todas las demás clases que tiene la universidad que están en desnivel. No, eso es para discusión socrática. Ok, pero siempre me he preguntado, ¿el círculo es la mejor manera de tener una discusión socrática? Pero nosotros hemos estado empezando a hacer ejercicios de llevar discusión socrática virtualmente. Ahí el concepto de círculo desaparece. Entonces, ¿por qué? O aparece virtualmente. Vamos a traer esa discusión. Okay. Pero, además es interesantísimo. El gran espacio del salón está subutilizado. Si ven que eso es un área bastante colorida. O sea, para poder tener el círculo, si van a todos los salones socráticos, esa área está vacía. O sea, podemos tener, hasta hablamos, creo que lo puse a una altura razonable donde no tapa la vista de los demás. Podría ser de flower pot in the center de la reunión. Entonces, esta es como que la tecnología que estamos evaluando ahorita. Eso todavía tiene sus limitaciones, ya lo vamos a ver. La resolución, cuando graba a todos y la tratamos de ya ver a una persona en particular, no logramos la resolución que quiero. Y les voy a explicar un poquito de esa parte. Entonces, ¿alguna pregunta a este momento? ¿Con la contextualización dónde están? Vamos a comparar esto con el equipo que tenemos en el Acton MBA a nivel de cámara nada más, ¿verdad? Por el ejemplo estaba viendo yo, porque lo que pasa es que el Acton MBA en tecnología sí tiene muchísimo más. Que también se está desperdiciando. Ahí vas a ver, o sea, es cámara y software. Solo una pregunta naive. ¿Qué problema tiene que toda esa parte esté vacía y que esté filmando? Por lo mismo, digamos, en el caso del que planteaba Juan Carlos, tampoco es problema, porque va a estar grabando. Quizás solo la altura sería un poco definida más alto para que graben a todos más o menos. Claro, no daría problema. No haría problema. Entonces, ahorita lo que les voy a enseñar es cómo funciona esta tecnología, que es el estado del arte hasta este es el estado del arte de la tecnología hasta mediados del año, hasta noviembre del año pasado, ¿verdad? Esta es la mejor forma de hacerlo, porque tiene límites. Esa es una muy buena cámara, con esa cámara hacen películas independientes, tiene una resolución HD, la calidad de imagen que toma, la sensibilidad que tiene es excelente, etc. ¿Es la misma que usan estos chavitos que vinieron para TED? No, pero tú ves mucha película, esta historia, si quieren rápido, le hackean, le ponen open source software de Canon, lo reemplazan, que se llama Magic Lantern, y con eso haces películas. Y producen. Y si lo ven canales como Canal Antigua y todo, no graba su video con cámaras de video, sino usa cámaras estas. Ahí pues este es el costo de la cámara. No, todo, cámara lenta. Todo el lente y todo el kit. Pero todavía es muy caro y todavía es muy gacho. Lo vamos a hacer más barato y mejor. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo estaba pensando ahorita en el CarMaker. Nosotros en el CarMaker tenemos 8 displays. Yo también podría agarrar 8 cámaras para cubrir todo el espacio completo y agarrar el software que renderice eso a una mejor resolución que lo que lo hace. Es otra forma. De hecho, hay otra forma de hacerlo. Que uno pone... Y por ejemplo, estoy viendo las cámaras de las que estuvimos hablando, las Hero, que por el set de las que valen $300 estaríamos teniendo ya, qué sé yo, 4 cámaras de esas como para estar viendo. Fíjate que es otra forma, pero lo que no me gusta de eso, vamos a hacer un paréntesis, es que paro con todos estos memory stick, el render de eso, irte a meter a todos los memory sticks, ir a sacar eso, y el empalmar, la calidad no es tan buena. Y es un chanzal, porque vamos a entrar sobre esa respuesta. Aquí yo solo tengo un video, en el otro, vos tenés un video acá, otro video acá, otro video acá, para empalmarlos. No es una foto que estás juntando como cuando uno toma sus fotos panorámicas, ¿no? Por ahí ya vamos a salir al final. Sino que aquí todos los tenés que arrancar al mismo tiempo para, si no empieza aquel a hablar, si aquel quedó en la unión, que no es perfecta, el otro lado le va por otro lado. Entonces, esa complicación yo sí me la quiero evitar acá, precisamente con la quiero. Es que ahora sí me quiero probar. Entonces, pero prefiero, en la medida de lo posible, precisamente para evitar ese costo, usar una sola cámara. Porque esos ejemplos que ves que hace la gente
Después se sientan con toda la paciencia, le dedican por 2 semanas y te sacan un video precioso. Pero vos querés evitar el problema de sincronizar todos estos memory sticks con el... Lo que pasa es que ya se redujo a 3 cámaras, porque ahorita ya hay otras cámaras que son panorámicas y que te agarran, creo que 120 grados. Sí, con 3 cámaras se puede. Pero... Lo que pasa es que más que todo por el aspecto de la resolución. Yo sé, pero... y el costo. Precisamente, pero la ventaja acá es que esta resolución es un HD, lo estamos desplegando en 360. Pero lo que te estaba contando de las GoPro en diciembre es que tienen la nueva GoPro, tiene 4K, que es 4 veces la resolución de HD. Entonces, antes de pensar cualquier cosa de esas, y ya, de hecho ya la descarté porque ves aquellos que se tardaron una semana en quitar y en las uniones la calidad es gacha. Es una pesadilla, buscar que sea simple. Entonces, con 4K, eso es lo que estamos ya evaluando como la calidad. Y las primeras pruebas que tenemos son bien interesantes. Entonces, una sola cámara, un solo lente, un solo video que editar. ¿Qué preferís? 200 pesos. Lo que pasa es, bueno, te lo diré después de que terminemos de hacer el research que estamos ahorita. Nítido, de eso se trata. Pero, ¿perdón? No, que el perfil del editor es distinto si tenés un solo archivo que te va a llegar archivo. Total, es que pues total, el otro no quiere trabajo. Esto Pero creo que hay mucho software que ya te está haciendo eso también. Nosotros hemos empezado a ver de que hay iniciativas a raíz de esa. Hay otros que están haciendo lo mismo, reduciendo costos también, donde están simplificando lo que es el merge de los videos. Es más, Perdón, nosotros vamos a necesitar que alguien nos edite nuestros videos de los seminarios. Con este, ¿no? No, Con esto, ¿no? o sea, tú terminas tu seminario y lo pones. Es que lo mismo funciona en los otros. Lo que pasa es de que Rodrigo pone la variable como que si va a estar los software que están ahorita, tú le das start, se hablan con las cámaras y todas empiezan al mismo tiempo. No existen desfases. Perdón la interrupción, yo creo que no todos estamos claros de lo que, por lo menos llegamos al punto que todos entendemos. Creo que la tecnología, Miren, diremos sí. para qué nos va a servir Sí. y después pueden Te lo hablar voy a de- resolver así, Si ustedes pueden Mira. definir qué. no me quisiera hacer bolas yo ahorita, porque lo interesante de este modelo, que de hecho es el que te expliqué al inicio, es que la cámara central que graba en panorámica es la mejor solución, ocupa un espacio. Si eso lo resolvemos con 3 cámaras o con un lente panorámico, me da igual. De hecho, una de las discusiones que estamos teniendo en la oficina es lástima que no hay, porque todos estamos juntando commodity devices para hacer esto. Todos los que hacen películas 360. La lástima. Y ojalá para ese producto también es 3 lentes precisamente del ángulo que estás y que graben un solo memory stick. Eso también ojalá exista, ¿ya? Porque entonces nos quitamos todos los problemas. No nos hagamos bolas. De hecho, yo mismo exploré eso que me estás diciendo, vi las uniones, no me gustaron, a unos que se tardaron una semana en editar y creo que todavía le falta un poco. Si esto no tiene solución, pues tal vez esto sí. Pero el modelo de tener tu cámara central es súper más económico. Si juntamos 3 GoPros de $300, con $900 tenemos una solución aquí de muy buena resolución, como dice Juan Carlos. Si ponemos una GoPro de 400 que tiene resolución 4K y le ponemos un lente de 200 y nos evitamos la cosa y esto nos funciona, yo primero quiero agotar esta opción, ¿ya? Pero esta esencialmente es la misma solución que esa, el que ponga varias cámaras en una sola. Yo creo que con eso, yo creo que a ese nivel está resuelta esa discusión. Para discusión socrática, solo para discusión socrática puede convenir mucho tener esa cámara en el centro. ¿Ya? Entonces, lo interesante es, ya a ver, graba un huevo, lo distorsionamos, lo corregimos y vemos la resolución. Parte del esfuerzo es, porque había algo bien claro, no se podía gastar la historia de negocios $200,000 en cada salón y reproducirlo en 5, reproducirlo en 6. Y los dos suceden en paralelo en muchos salones. Es para menos personas. ¿Cuál es la otra tecnología que usa ACLA? La otra tecnología que usa ACLA es, ellos tienen un transcriptor, Jepson me dice, no es un costo muy alto, hay una persona que está todo el tiempo transcribiendo lo que está sucediendo. No solo queda la transcripción, sino queda el video al cual lo puedo sincronizar. Yo puedo ver la participación de cualquier persona.
Y el profesor puede calificar aquí mismo. Si pongo el audio van a oír todo, pero lo que le está diciendo es lo que está ahí. Y como yo hice clic en calificar acá, tengo la calificación que el profesor le puso a esta participación, le puso 2 puntos. Voy a parar el sonido de él. Y si ven, Acton tiene una calificación muy sencilla, que va de -2 a 5. Y no todos los profesores usan todo ese rango. Algunos solo usan, solo se van positivo, algunos se quedan de 0 a 2, algunos se quedan de 0 a 1, o sea, 0 no ponen ninguna calificación, entonces 1 es una buena participación. Y algo interesante que usa Acton también es que la mayor parte, y eso lo vi en Acton, y lo vi también acá con los profesores, la mayor parte de participaciones sencillamente le ponen un 0. Si el profesor quiere ponerle alguna comentario al estudiante, aquí le puede poner o muy buena o tenga cuidado con tal cosa. Eso que leemos ahí es una transcripción de lo que dice el participante. Sí. ¿Y lo transcribe el software? No, hay un transcriptor. En tiempo real. O sea, está sentado. Pero ¿no hay un software que transcribe ya? No. Porque Nosotros hacemos research de en software. Big Thing hay un software, creo. Pero la calidad es muy baja. Sí, no, es suficiente. no es suficiente. La calidad es muy baja. Hacemos bastante research. Nosotros le trabajamos a la Universidad de Austin. Y ellos, te juro, el High School, Queen Store, todo el tiempo están queriendo hacer. Y la calidad es como un 85. Y eso es por ciento de exactitud. Vos hablándole directamente al micrófono como le hablas a Siri. O sea, y la verdad es que cuando la gente habla en una discusión, habla más suelto. Y la razón es que realmente no se entiende lo que estás diciendo si no fuera por contexto. Pero como todos los humanos entendemos de qué estás hablando, narro in a lo que estás diciendo y logramos entenderte sin problema. Aunque tu oración sea gramáticamente incorrecta. No sé si les pasa, pero a veces yo digo una palabra equivocada y si la persona, como que fuera tono indicado. Si uno dice una palabra equivocada, todo el mundo se entiende lo que quiso decir, porque la palabra, aquel dijo otra cosa, porque el contexto es mucho más poderoso en los humanos. Entonces, este es en 2 platos, este es el problema. Como las computadoras no piensan, como no entienden lo que se está diciendo, realmente nunca van a llegar, hasta que sean inteligentes, nunca van a ser capaces de reconocer. Entonces, la calidad de esa exactitud es pobre. De hecho, por eso es que Acton, y aquí también, si querés tener eso, tienen que tener un transcriptor. No, pero yo estoy diciendo Acton. Yo no estoy diciendo que Escuela de Negocios quiera tener transcripción siempre de todas sus discusiones socráticas, ¿verdad? Podríamos sí tener una transcripción básica, aunque fuera automática. Es decir, yo he visto las de YouTube, por ejemplo, son malas, pero entendés qué es lo que te quiere decir más o menos. Hay relaciones que saber qué dicen, pero en general, digamos, si no fuera mucho el gasto, el costo, valdría la pena tener Pero esa tal vez vas a ver el sistema, porque yo creo que el sistema te anula la necesidad de la transcripción. Vamos, algo bien interesante ahorita es que esto es algo. ¿Se acuerdan la pregunta que yo tuve acá? Ya tenemos Moodle, hemos tenido tal vez como una forma de entregar y nos estamos preguntando si hay una forma de usar tecnología que pueda apoyar la discusión socrática. Y tal vez de lo poco que vemos en todos lados, porque no es un producto de software que se encuentre, es más bien hecho a la medida, Acton se hizo a la medida y nosotros lo hicimos a la medida también para acá. Es un software que está ayudando para apoyar, a evaluar y que la discusión socrática, y mucho de lo que tal vez puede ayudar, voy a pedir a Carla atrás que nos dé el ejemplo, es que el mismo estudiante se puede ver, y se puede ver participando, y se puede ver cómo reacciona, y se puede ver cómo lo ven los demás. Carla, ¿les puedes contar tu historia? Carla dio una cara, perdón por eso, pero yo odio que me filmen, o sea, yo nunca me miro. Y entonces cuando vi la filmación en Acton, yo me apoyaba en el podio, y así decía la pierna, mire, y yo hablaba, yo nunca me había dado cuenta. Hola, entonces si nunca me hubiera visto, ninguno de ustedes me lo dijo. Ahora lo dice, y Carla dice, ahora lo sigue haciendo, pero ya sabe. Pero has bajado, conscientemente lo has más duro. Ahora usa otros zapatos porque amortigo, así. Para que te botes solo. Ahora está en clases de tacto. Pero es muy revelador verse. Sí. Te dice mucho de cosas que no te das cuenta. Menciona de que más que todo es para evaluar la discusión socrática o en qué nos ayuda a saber si los que estamos participando realmente están aprendiendo de la discusión, no del proceso de discusión socrática,
sino que están aprendiendo de lo que se les está tratando de lo que trata el tema. No tengo la menor idea y ese es el motivo del De la software. reunión. Esa es la belleza de lo que Y esa respuesta te la va a contestar Carla y Helmut, pero vamos adelante con la tecnología primero. Porque ese es, por supuesto que es la pregunta del guión, ¿no? Una pregunta, esta no se la ha hecho para eso, yo entiendo, pero ¿podría alguien estar viendo nuestra discusión Sí. en la rectoría? Porque al azar un nombre. Ay, como Y eso en ese live. círculo se puede Live hacer streaming. virtual. Si ves, bien interesante. Pero digamos, como para poder transmitir la clase de una vez, o sea, Fíjate que ahí es donde tiene la ventaja del Acton MBA, porque si hubiera alguna manera de que pudiéramos conectar esto al equipo que tiene que comprar el Acton MBA, el Acton MBA tiene equipo para soportar 5.000 usuarios simultáneamente dependiendo del ancho de banda que tiene la universidad. bueno, entonces de conectar. 5.000. Ya, Cuando Rodrigo me preste la cámara, empezaría a jugar. Pero Sigamos, muchachos, sigamos para que nos cuentes ahorita todo lo que ha hecho. Este es el pasado, esta es historia. No, y esto es como la experiencia interesante. ¿Y por qué le estoy enseñando? Porque me parece un excelente stepping stone de alguien que sí pensó, que fue Jeff Sandler realmente, que dijo, puedo usar tecnología para enrich y para que la gente, él le llama esto Video Review System. O sea, este es un, donde yo me puedo review nosotros de acá. Entonces, cosas interesantes, y eso tiene que ver con la discusión de Michael Strong, que cuando instalamos esto, el mismo Hugo me dijo, lo que queremos es que estos resultados se le lleguen al estudiante inmediato. O sea, si el profesor le pone comentarios, de una vez le lleve, en el mismo día, le lleguen los comentarios y él sepa cómo le fue y por qué y todo, y que se pueda ver en video y que se pueda retroalimentar. En Acton MBA no le dan los datos a los estudiantes, sino hasta el final del semestre. Adelante, Isaac. para la evaluación del profesor. ¿Ah? No, pero no se los dan. Los profesores sí los pueden ver, pero los estudiantes no pueden ver nada de lo que el profesor les puso. Pero nosotros tenemos algunos temores de parte del lado del profesor de si evalúa un profesor, digamos, mal a los alumnos, eso se va a ver reflejado en la propia evaluación del profesor por parte de los alumnos. Entonces no sé si eso puede tener que ver. No, esa es la razón, que en teoría, para evitar eso, la forma por la que este profesor entrega notas primero y después para evitar ese Yo no es, por ejemplo, a la bueno, sí, yo sé, pero en teoría esa evaluación del profesor debería ser hasta acá. Claro, que requeriría mucha madurez de los profesores para poder recibir esa información y que no te afecte tu juicio, sacar la corrección. Sí, pero el principal problema es que cuando evaluaron, lo probaron hacer. De hecho, antes del día he probado dos tecnologías más que voy a mencionar, que mismos se dieron cuenta que no les funcionaba. Lo probaron hacer, le mandaban al estudiante, digamos, fallaste por esto, y como son calificados directamente de estos ratings, estos overachievers, pestering todo el tiempo al profesor, ¿y por qué? Venga, como bien, venga, al punto que decidieron no darle nada. Entonces, el problema que se discutió en la sesión con Michael Strong del martes es, y Carla lo dice, no queremos que los logos, no hay ningún amarre ni participación del logo con la nota. Entonces el estudiante está mucho más abierto. Claro, igual hay un problema de ego, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que se tiene que aprender en la discusión socrática. El ego no es importante en la discusión socrática. Entonces, pero yo esa retroalimentación no me está afectando directamente a mi nota. Entonces yo sí lo puedo tener como un coaching. Y me puedo beneficiar, porque vamos, no se trata de copiar a quien me dice, se trata de esa experiencia, ser algo mejor. Si no está amarrada la nota, ¿por qué no le vamos a dar el feedback de la forma más inmediata a la persona? Entonces fue la primera cosa que pensamos, ¿no? Para que se pueda ver en acción y decir, ¿por qué hice esa participación? ¿Por qué hice así? Pero si yo veo 4 meses después que hice una cosa, es muy tarde, ¿verdad? Hasta perdiste el semestre para... ¿Por qué sí incluye la nota del alumno? Sí. En algo esa es la nota del alumno, en buena parte. O sea, se juntan los profesores, ven los rankings, ven los que pusieron y en base a eso es nota. Entonces ellos treasure y cuidan esos puntitos mucho. ¿Y qué medida utiliza? O sea, ¿cómo un estudiante supo que estaba mal y pudo haberse corregido si no recibe retroalimentación? Exactamente. Ese es el punto. Pierde la próxima clase lo das mejor. Claro. Hay un lag aquí. La retroalimentación es solo del profesor, no de sus compañeros. Esa es otra muy buena pregunta. Aquí solo es del profesor. Pero Eso también, porque si retroalimentación a veces es como abrir un debate, ¿no? El alumno dice algo, uno contesta, pero a veces
uno lo interpretó bien, el uno no interpretó la respuesta. Entonces ahí se abre un debate. Lo más natural me parece que el alumno conteste al feedback, ¿verdad? Sería natural que nos conteste. Pero, entonces a lo mejor el profesor no tiene tiempo de abrir un debate con cada comentario, con cada uno de los alumnos. Los alumnos sí te contestan, pero bueno, ahora si es el grupo el que da la retroalimentación, eso alivia el tiempo del profesor y todo. Sí, siempre que... Pero igual, Excelente. la idea del diálogo socrático, Esa es la idea. yo sí, era de que si la nota del catedrático es la que manda, realmente el conocimiento disperso que existe en la mesa no tiene ningún sentido porque seguimos dependiendo del catedrático. Sí. Aquí no, Aquí no. Fíjate que hay dos cosas. Una, solo anecdóticamente en Acton, la retroalimentación de los compañeros se hace, todas las semanas hay una encuesta, un survey de cómo estuvo la clase. Y 2 o 3 veces en el ciclo hay una que incluye los nombres de todos y evalúas la contribución de todos, pero es un 1 a 5. O sea, eso es lo más que has de saber y más o menos cómo los demás te ven, un global y no en temas específicos. Y la otra cosa es que yo creo que todos modos hay que trabajar el tema de retroalimentación. Los niños en Acton Academy trabajan ese tema y no es como lo dice Flora, que yo te doy y genero un debate, sino que nos han enseñado que la retroalimentación es un regalo que te doy, es cosa tuya si lo quieres aprovechar, o ahí queda, pero ahí muere. O sea, si hay un proceso de yo te digo y te queda, no provoca la verdad. Entonces, de alguna manera u otra creo que es importante. Hoy no tenemos todavía esa cultura. ese- Hoy no. incluso la nota de cualquier examen, de cualquier tarea, cada tarea genera, yo llevo estadísticas a veces de la cantidad de, porque hay algunas de mis tareas que ya sé que generan, Ya le apartas tiempo. incluso cálculo, ¿por qué es 2544 y no 2543,50? Bueno, incluso tareas en Excel generan, que está bien, o sea, ¿por qué lo voy a cerrar? Yo contesto, pero abre el debate, no tenemos todavía esa cultura. Y algo bien interesante es que cuando califica, siguiendo lo tuyo, ¿no? Cuando califica el profesor, aquí solo califica el profesor, entonces el profesor entra después de la reunión. Se pretende que el profesor lo haga lo más pronto después de la sesión de la discusión del caso y venga y califique. Y parte del problema es que a veces se atrasan los profesores en calificar, y claro, no es lo mismo calificar hoy en la tarde si la discusión fue en la mañana, cuando todavía me acuerdo y tengo fresco lo que es, tengo olvidado, que 3 o 4 semanas después, que a lo mejor ni quiero ver el video, solo empiezo a ver atrás y ay, entonces siempre pilas, que el mundo participa como, pero dice lo que dice lo dice bien, y así se va, y pum, 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 va, y realmente no fue lo que uno enteró. Acto probó algo mejor, digo, ¿qué tal si el profesor tiene un clicker? Y a medida, y por eso vamos a ver lo que tú dijiste, ¿qué tal si el profesor quiere como un clicker? Una cosa que tiene 3 calificaciones, y en base a lo que Lucy dice, digo yo, qué buena la calificación de Lucy, y la califico. Y ahora le tiro la chibola a Sergio, y le oigo a Sergio, tal vez Sergio es tímido, y yo le doy feedback, y Sergio, digamos, está empezando y todo, digo, de todo mundo lo hizo bien, va, pero todavía te doy el feedback positivo, y digo, Sergio, no salió bien. Acto probó con eso, no funcionó. Porque los profesores, tales por ser hombres, perdón por el prejuicio de género, no pueden hacer 2 cosas a la vez. No le pueden dar feedback positivo a alguien que no se lo merece porque lo estás diciendo y después decir, no fue mal, no fue. Y los profesores, en la discusión del caso, porque yo sí he visto el formato de acto, lo que veo y cómo le tiro la chibola para seguir con la discusión y cambio de tema y todo, solo pueden hacer eso a la vez y no pueden estar calificando. Por lo menos les gustó. Yo sí creo que hay alguien que lo puede hacer. De hecho, Lucy nos dio una demostración de cómo ella, y más en una discusión socrática, no de casos, ella sí iba calificando de una vez la participación de la gente. Complicadísimo. No es tan complicado, en serio. No, pero fíjate, yo creo que es la única. De hecho, Tu premisa de que lo que puso es cierto y no se lo está. a mí me salió bien. Todo el mundo salió identificado con lo que le dije, ¿o no? Igual que el horóscopo. Te sale positivo. La evaluación la llevaba llena porque nos hizo los 5 puntos anteriores. ¿Y tú no? ¿Usted tú? No me acordaba, no me acuerdo de sus destrezas. Porque ya saliste mal, tenía nota. Pero no usa números.
Exacto, se destrezas, no recuerdas sus destrezas. Ok, entonces, probó con otra cosa también, la calificación dispersa. Acton, cuando yo decía un argumento, todos los estudiantes podían votar y salía una tabla ahí mismo, desplegada en otra pantalla, de hecho todavía la tienen ahí, que dicen quiénes salían, o sea, quiénes opinan que lo que dije está bien y quiénes no, y entonces todo el tiempo se está viendo como que... Ese era como los clips, más o menos. Sí, sí. Tampoco funcionó, porque esa tabla generaba un ruido durante la discusión, digamos, en el que uno está viendo los clickers y toda la cosa, era como que, imagínense aquel tímido que está empezando y se está trabando y todos ya, no, y una vez como que, ¡pum! ¿Y no vieron cosas positivas de eso? Porque solo mencionar las cosas negativas que hubieron. No, lo que te estoy diciendo es esto, ellos probaron la tecnología y la quitaron, estoy dando las razones por qué la quitaron, no me malinterpreten, de seguro había cosas positivas, pero en el balance, porque el chef si es bottom line, ¿sirve o no sirve? Las quitó, él mismo las probó y él mismo las quitó, seguro que tenían sus cosas positivas, y tal vez le funcionaron a algún profesor, pero en general las puso, las probó y las quitó. Las únicas dos cosas que tiene hoy por hoy Acton MBA de tecnología son estas. Evaluación a posteriori, no le dan el feedback a los maestros y video. Chef, antes de probar una tecnología, tiene un objetivo en mente, como decir, ok, quiero calificar de esta forma porque eso me muestra tal cosa. O sea, sí, o solo está probando porque no sé cuál era el objetivo detrás de poner 1, 2 y 3, digamos. O cuál es el objetivo de que los demás alumnos Hasta ahí no te sé la respuesta. lo califiquen. Porque, digamos, a mí sí me gusta calificar participación, pero yo sí tengo un objetivo, o sea, yo sí sé por qué quiero poner una calificación en participación, no es solo porque... Y de hecho esa es la pregunta que tenían Helmut y Carla, creo yo, de decir, queremos saber más que... Yo creo que va en línea con lo que va a tocar ahorita, que cabal es, ¿por qué solo menos? Ellos, antes de la tecnología, digamos, ya solo con el transcript ya calificaban en esta escala y son, o sea, buena participación. Pero cuando ya se mete el proceso de discusión, ver cuáles son tus habilidades, si uno interrumpe o no interrumpe, es que pues, o tus procesos cognitivos, de que si interpreta, ejemplifica, abstrae, generaliza, etc. Matiza. Hasta lo voy a buscar en inglés, pues yo matizo. Y fue bien triste, porque sabes que fue bien triste, porque eso le estaba contando ¿cómo se llama? A Michael. Porque tú me dijiste Rodrigo matiza, y hoy por hoy yo, y Rodrigo, excepto que a excepción de todos ustedes otros, Rodrigo matiza. Carla se me queda, me envidia desde entonces, yo, ¿cómo poder matizar? Te sentías como una estrella. Que pensé que hacía los cuadros de matiz. De matiz, ¿va? De ahí se origina el término. Pero ¿qué es lo triste? Yo no sé todavía cuándo ni cómo maticé. Porque si hubiera existido esta tecnología y Lucy me hubiera puesto matiza en ese momento, yo hubiera podido hacer clic y decir, entonces esta es la participación. Yo sí me acuerdo cuándo y cómo matizaste. Pero él no lo sabe. Pero yo no lo sé, te das cuenta, y no necesariamente pasa, y no todos pueden ir, mire cómo es eso que matizo, ¿no? Sino que cómo yo poderme y verme yo, o sea, así es como yo matizo. Entonces ahí es donde se amarra tal vez una marca en un momento dado y yo poder regresar y ver Rodrigo matiza. Y ver por qué, y todo así. Hoy les estaría diciendo, ¿quieren verme matizando? Entonces, ¿qué es lo que nos ahora vamos a ver, ¿qué es lo que nos empezó a pedir Helmut y Carla? Dijeron nosotros, Helmut y Carla nos pidieron lo que Lucy está diciendo ahorita, que estaba platicando ahí, Dicotomía. Ellos dijeron, precisamente no queremos calificar menos 5 tal, nosotros queremos, es más, no sabemos, y eso va con lo que Juan Carlos dice, no sabemos hoy por hoy qué queremos calificar, y tal vez el transcript no es tan importante, pero podemos decir, y para eso hay N rúbricas, una la que Lucy nos está contando ahorita basada en las categorías de Bloom, y ahí Carla por lo menos me ha enseñado unas 3 rúbricas distintas, desde que si habla con voz fuerte, suficientemente claro, sabe escuchar, la conversación. Bueno, ahorita, solo dicho el paso, ¿verdad? Esta no es una discusión socrática, es una presentación así pura tradicional, entonces disculpen que mi padre me explique, no había lecturas ni nada. Pero digamos, hay rúbricas específicas para discusión socrática donde decir cómo participa la gente. Y lo que querían Carla y Helmut es poder experimentar con esas diferentes rúbricas y ver cuál
varias cosas. ¿Cuál le puedo dar mejor feedback a la gente? Y tal vez la más sofisticada, que sería la pregunta que hiciste ahorita. ¿Cuál puede ser el mejor predictor del éxito de esa persona al final de su carrera? Si quieres hacer unas explicaciones sí, qué tipo de cuadres se pueden hacer, pero estamos hablando mucho de investigación, si se dan cuenta. Sí, el tema es, probablemente vamos a empezar con alguna rúbrica y después la misma rúbrica evoluciona. O sea, el grupo puede decir, para mí es irrelevante si hablo claro o no hablo claro. Uno de los ejemplos que he utilizado con los alumnos es el de Acton, de I Think. Tenemos en Acton, tienen un punto donde nadie puede empezar a hablar diciendo yo pienso, yo opino, y esa es cultura de Acton. En mis alumnos, algunos grupos traen esa cultura. Digamos, ahorita empecé con algunos y decían, bueno, no vamos a decir yo pienso. Y le digo, ¿y por qué? No, porque no lo dicen en Acton, pero es relevante, y uno dice, ¿por qué es relevante? ¿Lo quieren poner o no lo quieren poner? Entonces ellos quitaron ese. Entonces el tema es que se va a generar una rúbrica por grupos, y después, esta idea salió de Y Combinator, no sé si han escuchado Y Combinator. No, nadie. No, sí, no. Heurística nació, heurística UFM, basado en Y Combinator, o sea, más o menos ahí vimos el formato, es un venture capital. Y Combinator tiene un blog donde los que están participando para hacer pitch pueden entrar y poner comentarios. En algún momento a alguien se le ocurrió regresar al blog y ver los comentarios de los que habían recibido fondos de los inversionistas, y empezaron a ver que cualitativamente había mucha relación. O sea, decían, este que fue el mejor, en el blog tenía ciertas características. Entonces, pues lo que hicieron fue empezar a analizar el blog un poco más a fondo y decirle a los aplicantes, el blog es uno de los criterios más fuertes para ver si pasan a pitch. Y ellos lo saben, y después les dicen, bueno, ¿qué vamos a calificar? Todavía no sabemos, pero no es el número de intervenciones, no es simplemente poner y ya estuvo. Entonces ahí sale este tema de la hipótesis que tenemos, obviamente no vamos a terminar, es que la discusión socrática desarrolla ciertas habilidades, y que esas habilidades son importantes sobre todo para emprendedores. Entonces lo que vamos a hacer en algún momento es regresar, y por ejemplo, Rodrigo Blanco, todos lo conocen. Entonces poder regresar y decir, bueno, ¿qué tags tenía Rodrigo Blanco? O sea, ¿qué comentario le pusieron? ¿En qué habilidades era bueno Rodrigo Blanco? Y si Rodrigo Blanco siempre decía, I think, entonces podemos decir, a lo mejor eso no es un indicativo de que va a ser malo como emprendedor. Entonces vamos a tener mucho data mining, aplicando estadística, los alumnos, 360 grados, que nos digan en la empresa cómo lo ven. Entonces es un tema como que va a ir evolucionando, cada quien de repente va a poner uno, lo van a poder ponderar, o sea, van a poder decir, esta es nuestra rúbrica, pero en esta rúbrica creemos que el punto 4 es el más importante como habilidad de un emprendedor, y después vamos a corroborar con los datos y decir, mire, parece que sí, parece que no. Cuando dijiste vamos a usar data mining, sí. ¿se entiende que vamos a tener una aplicación que va a estar Sí, haciendo sí, eso? sí. ¿O va a haber alguien que va a estar haciendo No, eso? business No, intelligence. hay una aplicación. Sí. Entonces, Que solo para que lo consideres, Amazon acaba de sacar en noviembre del año pasado una aplicación que se llama Redshift, que te sirve para hacer data mining de bases de datos que son esta de 200 teras. O sea, dijeron, vamos a empezar con data mining en bases de datos chiquitas de 200 teras. sí, pero no es tanto la plataforma como la herramienta de Business Intelligence para hacer el data mining. Redshift no... Y tal vez redondeando la filosofía detrás de eso, es de alguna manera vamos a identificar ciertas habilidades que se pueden desarrollar en el diálogo socrático. Después corroborar si esas son válidas o de alguna manera son predictoras del éxito a nivel de emprendedores o en las empresas. Y después que el mismo alumno pueda ver su evolución, o sea que pueda decir, bueno, si esta, en la rúbrica de Bloom o en la rúbrica de Michael Strong, la 1, la 4 y la 6 correlacionan fuerte con emprendedores o con ejecutivos exitosos, quiero ver cómo estoy en esas. Y podría entrar y compararse con todos los diálogos socráticos de la universidad y decir, usted está en el 2 percentil en esa habilidad. Y entonces decir, bueno, quiero desarrollar esa habilidad, ¿cómo hago? En el diálogo socrático y viendo su evolución, comparándose contra el resto de la universidad. ¿Y este va a ser un ejercicio de toda la universidad o solamente va a ser un ejercicio de la escuela de negocios? Está empezando acá, pero lo vamos a dejar totalmente abierto. Por ejemplo, yo ahorita el beta lo voy a probar en Facultad de Ciencias Económicas este semestre también. Es que la idea sería cómo lo van a promocionar como para que las demás facultades puedan también ser parte del ejercicio. Sí. Porque si no, realmente hay muchas tendencias de cómo hacer diálogo socrático y muchos están probando muchas alternativas. Entonces, para saber que realmente estamos encajados en algún tipo de esquema de estudio. Sí, lo vamos a promover.
Y ya solo para cerrar, pero regreso ahí, digamos, el tema de data mining no sabemos a dónde nos va a llevar, pero si de repente vos, Juan Carlos, decís, yo creo que la habilidad que me hace falta, que quisiera desarrollar es la 2, la 4 y la 5 de aquella rúbrica o agrego una de mi propia rúbrica. Puedes después contrastar y decir, interesante, el grupo piensa que en la 2, 4 y 5 estoy bien y me dicen que la 7 es la que tengo que desarrollar. Vos tomarás la decisión y decir, bueno, sí le quiero el grupo, no, yo quiero la 2, la 4 y la 5. Entonces, en un momento el mismo sistema hasta te puede sugerir tipo Amazon, de si usted quiere la 2, la 4 y la 5, metas este diálogo porque ahí está Tono y Carlos, que aparentemente para esas son buenísimos y los grupos mejoran mucho cuando hay una cierta combinación de tal o para tales temas. O sea, de alguna manera como que te va a ir sugiriendo, si sigue enfocado en la 3, vaya a hacer tal cosa. Si le crea al grupo que es la 7, vaya a hacer tales grupos. Es que hasta en eso, tal vez ahora estado un poquito más cerca de los catedráticos y hemos estado estudiando por qué el mismo catedrático no puede utilizar la misma técnica con los grupos de años que vienen, porque los grupos de estudiantes son distintos, entonces el catedrático tiene que adaptar su forma para que los alumnos lo puedan Y eso te permite flexibilidad total. Y te permite que presente aislar esas variables, etc. Para eso, eso es como el on steroids de dos cosas. Uno, usar una herramienta de Business Intelligence para hacer ese data mining es como tener tu herramienta on steroids de esto, porque viene acto y te da dos cosas, ¿no? Parte de las estadísticas que generan nuestro sistema son tus participaciones, que ahí pueden ver unos y ceros, que es lo que más califica a la gente. Y eso ya es el sistema. Eso lo genera nuestro sistema para calificar a los estudiantes. Y solo va a pasar rápido porque es información que... ¿Este es el de acto? Sí, este es el de acto. Solo va a pasar rápido para que no vean las notas, ¿verdad? Solo lo estoy diciendo así, y tabulados y todo, pero eso es, y de hecho está bajado en ese formato porque ese formato no es tanto para leerlo en página HTML, sino cuando la abrís en XML, en Excel, ya puedes hacer análisis. Excel es un Business Intelligence mini. Cuando ya tenés Business Intelligence, como el Excel de todas tus participaciones, puedes agarrar y analizar. Entonces, también es un steroid, ¿se acuerdan de lo que? ¿Te acuerdas cuando nos platicamos eso hace como un año? Cuando era, nosotros ya hacemos un análisis, ¿te acuerdas de tu línea, cómo va entre el grupo, la persona? Pero realmente, y lo que ustedes me decían, que esa plataforma ahorita ya está muy parchada y está agarrando unas cosas y no tenemos cómo meterle encima lo socrático. Y lo que pasa es que es un tema de tecnología. Es mucho mejor basar ese tipo de herramientas muy flexibles, donde vas a hacer análisis en una herramienta tipo Business Intelligence que te deja hacer todos esos casos hipotéticos, a uno ponerse a echar código cada vez que tiene un hunch para vos, voy a tratar de cuadrarlo con esto, y después te das cuenta que no, y todavía contratas un programador 2 meses para eso. Esa es la ventaja de Business Intelligence, que te deja jugar con las variables, te deja hacer ese data mining. Eso es básicamente la herramienta. Sí, pero es interesante porque decirle que una de las cosas que se va a estar haciendo análisis es de las intervenciones, pero si actualmente no tenemos una herramienta para registrar las intervenciones, es que esa es la herramienta que nosotros ahorita les vamos a Ahorita, enseñar. Pero espera. perfecto, me parece. Sí, Juan Carlos, si no hubieras intervenido tanto, hubiera más tiempo. Perdón, solo 5 segundos, Xavi, eso es lo que te decía, la que te contaron el pasado, solo para poner en contexto a Xavi. Entonces, base de datos. Solo para poner una cosa más, esta es otra idea de Helmut, otra vez la voy a dar, es que también tenemos a veces problemas, si se dan cuenta, aparte, yo le decía a Carly, y ahí me siento culpable, aparte tal vez de alguna gente que no está este año, que estaba el año pasado, es que como grupo no le supimos decir, estás entrenando demasiado, no estás siguiendo con la conversación, como que venís con tus temas, como grupo no se lo dijimos, yo siento que sí lo hacen mucho mejor en el Acton, en el colegio, ¿verdad? Pero también son más jóvenes, también adultos con un invitado, yo todavía me pregunto si es correcto decirle, ¿verdad? O sea, ¿cómo se le dice que no? Entonces... Perdón, Helmut, ¿cómo te visto contar la historia del chico que todo el mundo nos queda viendo con la cara cuando está aquí en la voz? Sí, este es un alumno, yo lo tuve en clase y después lo tuve en 3 diálogos socráticos, obviamente no voy a decir el nombre, pero el problema que él tenía se extendía, no hacía nada. Y uno les veía las caras a los compañeros cada vez que empezaba a hablar, que decían, este ya va a volver a hablar, va a volver a hablar. Después, eventualmente, me invitan a la empresa donde él trabaja, a una junta directiva para algunas cosas, y lo mismo en la junta directiva. O sea, en la junta directiva hablaba a él, la misma reacción de todo el resto, y uno decía, bueno, ¿por qué no se lo dije yo? ¿Por qué no se lo dijo el grupo? Y esa es parte de también extrapolar este sistema a manejo de juntas directivas. Sí. Que mismo Helmut decía, uno falla como participante o como profesor y nunca se lo deja, ¿verdad? Entonces, hay una idea,
quieren es interesante, es divertida, pero nos sirve para abrir un poco la mente. No tenemos a Michael Strong o a alguien, imagínense que es un grupo, imagínense que ya la UFM se manda en mock sus contenidos y los grupos que pueden estar remotos se ponen a discutir esos temas. Y por supuesto, como es remoto y son 2.000, 3.000 gentes, ese grupo que arbitrariamente en Perú se puso a, pues, en un lugar arbitrario como Perú se puso a discutir, no tiene quien le diga si van bien o van mal, pero tal vez le damos una rúbrica que la gente va calificando y tal vez de alguna forma les comunicamos cuál es la energía del salón, ¿verdad? Entonces lo que decía Helmut, debería haber una luz que me diga, depende del color de la luz, digamos, si va cambiando de, digamos, ahorita estamos bien en energía... Porque solo vos estás hablando, ¿no? Vamos a cambiar. Y si la energía va cambiando, que la luz vaya cambiando y que la gente diga, híjole, o sea, porque nosotros sentimos la energía en las discusiones, o sea, como ahí por hasta por ahí 1 hora, ¿verdad? Porque va cambiando. Entonces, si nosotros tenemos el input. ¿Quién maneja el bombío? Nadie, pero nadie, exactamente, porque digamos con mismo data mining, de repente vamos a jalar evaluaciones que los alumnos digan, no sé qué pasó, pero este fue muy mal. Y después empezar a correlacionar y decir, cuando sucede esto, cuando hay tiempos vacíos, cuando hay no sé qué, parece que eso se correlaciona con que va mal. Entonces, si identifica, por ejemplo, algún patrón con los que han evaluado peor el diálogo, de repente se pone rojo, algo está pasando que eso va atendiendo a los que evalúan malos, por ejemplo. La participación del grupo fue buena, se puso azul. No, de hecho no debe ser ni la participación de una persona, puede ser la sumatoria dispersa de cómo están sintiendo todos y tú puedes sacar una luz. Entonces, hay cosas como que a mí ya me parece interesante. Lo interesante es que cuando Helmut dijo esa idea, digamos, esta tecnología no existía, esa bombilla vale $60, no vale nada, digamos, es parte de un kit que un grupo puede decidir invertir, digamos, en utilizar, sí, se le enseña a Juan Carlos y la que comprar a su casa. Sí, y puede ser muchas cosas. Después viene y dice que son sus ideas. Ahorita vamos a estar Rodrigo, pero incluso el sistema puede marcar cuando hay una pregunta. Entonces podemos medir el tiempo entre la pregunta que yo formulo como facilitador y cuánto detona de discusión. Entonces, si yo tiro una pregunta y hay 30 minutos después de mi pregunta de discusión, puedo decir, parece que fue una buena pregunta. Pero si tiro una y solo hay 30 segundos, tiro otra y otros 30 segundos, de repente se va a hacer un foco. Es decir, estás tirando preguntas irrelevantes, no está detonando tiempo de discusión. Y lo podemos amarrar a varias... Pues es algo que se puede experimentar, inclusive aunque no estuviera instalado en la institución, que si no es algo complicado para, digamos, en un salón para hacer esa discusión, se puede estar hasta puesta así o puesta contra la pared y no solo ver. Pero a mí me pareció interesante la idea. Lo bueno es que es una forma de alertar sin causar una interrupción, porque cuando es un sonido o algo así, ahí ya es como hay interrupciones y eso, pero si es un color, una luz. ¿Sabes qué es lo interesante también? Que como seguimos el proceso de estar poniendo iPads en todos los salones de clase, si tienen el app adecuado para poder medir eso, simplemente está sincronizado con el control que va a haber en cada uno de los salones de clase para tener el control de la bombilla. Uno empieza a dar la clase y roja, la siguiente vez tragando su bombilla. Papel de China verde. No, y no lo miremos negativo. Parte de lo que creo que hemos platicado es que esto debería ser más hacia positivo. O sea, ¿cuántas veces a mí no, digamos, participa alguien, no vamos a ver nombres, pero defiende a los animales, ¿no? Y me parece buena su participación, que cuento, ¿va? Pues hipotético. Y le digo, y yo, no, pero digamos, alguien hace una participación, me parece buena, pero yo no puedo parar, ni puedo pedir la palabra para decir, qué buena, Sebastián, tu participación, estoy perdiendo el tiempo a todos. Pero qué interesante que tengas un feedback visual ahí mismo que te digan. ¿Y qué tal que todos tuviéramos como el clicker? Pero el clicker hace la sumatoria de eso para cambiar los los colores. Pero el clicker colores. tiene que ser on steroids, porque el clicker, precisamente como vos dijiste hace un rato, no es solo de 1 a 5, es mucho más sofisticado. Nosotros queremos medir rúbricas con más cosas, desde cognitivas, y eso es a lo que vamos a hablar ahorita. Pero Juan Carlos está hablando del clicker del mood, de la sesión. Vos sí puedes decir... Puedes tenerlo. Ya me empezó a aburrir, cuando estás en el elevador. Yo sé. La empezás a tirar abajo. Pero es que cabal, digamos, tu rúbrica puede tener uno que se llame mood. Y entonces, lo que pasa es que desde la primera herramienta lo estás calificando, te estás controlando. Eso no me lo entendí, eso es lo que no me entendí. La luz sí estaría vinculada con la feedback. Debería haber un app que hace la sumatoria. La idea es empezar a... Giancarlo le ha estado apuntando muchísimo a eso. Y el futuro tiene que ver mucho con el desarrollo de apps. Si nosotros podemos estar vinculando cada una de las acciones o interacciones que tiene un estudiante y la podemos estar llevando a un sistema de que sea interactivo
o en tiempo real. Los alumnos pueden estar calificando como para cambiar la metodología que está utilizando el catedrático, pero que se dé cuenta ahorita y no cuando terminó la clase de que fue mal. De esa manera es como lo podemos hacer. Y pero va, solo te explico. Esto es wireless, solo para la parte de grafía. Esto es wireless. Esta base te puede controlar una cantidad N de 10, 60, 50 de esas. Y nosotros ya hicimos el software donde desde la aplicación podemos decirle que cambie color. Entonces, si la aplicación está listening en alguna variable de nuestra rúbrica y queremos amarrarla a un to-hue, a una escala de color, lo podemos hacer. Puede ser tan sencillo como el mood. Estoy ya harto, esa participación no me gusta, o puede ser algo tan... Sí, porque puede ser un solo elemento de la rúbrica. Si el grupo dice, vamos a trabajar el I think, entonces cada vez que alguien escucha I think, tan, y después de 5 se empieza a poner roja. Puede ser una sola cosa muy puntual. Ok, entonces ahora vamos a ver, precisamente como sabiamente, ¿no? Que dice que no sabemos, hay muchas rúbricas, no sabemos qué medir, no vamos a saber qué es hasta que empezamos a jugar con eso y vemos cómo funciona, si la gente lo va a hacer. Pero nosotros hicimos una herramienta genérica, que es lo que acaba de poner decir, que nos pueda capturar esa información. Entonces, por eso pedí a Julio para que nos explique un poquito cómo funciona, cómo ustedes pueden definir sus propias rúbricas y cómo pueden decidir, como Florencia nos decía, que tal no solo el profesor, sino el grupo, o parte del grupo que va a decir, ok, ustedes dos, tal vez uno no es bueno para escuchar, sí, hoy vas a calificar a escuchar. Entonces empieza a ver los que no escuchan, ¿verdad? O miren, yo me quiero fijar en un factor porque yo mismo no lo veo, y cuando lo veo en otros me doy cuenta. Entonces, un grupo puede o no calificar, a lo mejor el que califica mentira, que va a poder participar efectivamente, entonces se retrae. Esa combinación, el sistema nuestro no lo impone. Todos pueden calificar, pueden solo calificar unos y pueden comparar. Puedes bajar la... A todos. Perdón, era solo. Y en general esto debería estar proyectando contra la pared, ¿verdad? O sea, no debe ser un choque. ¿Se vende en Guatemala? No, se ve, pues, pero para lo que es la universidad. Sí, pues las venden. No, se venden me hubiera gustado venderlas, pero. Ya por esto. ¿Cómo se hace cómo? Es Hue, es hecho por Philips y solo se vende ahorita en el Apple Store. Ellos hicieron un partner de plano que Apple dijo, te doy los mejores tratos para eso. Yo compré el día que salieron y se agotaron. Hay una música, ¿no? Ah, tengo una, pero si quieren para más tarde ponemos música y empiezan todas las veces. En la oficina, digamos, mi oficina solo tiene esas bombillas y es increíble. El kit viene costando 8 watts. O sea, yo tengo 10, me gasto 85 watts. El kit viene costando $200, trae 3 bombillos y el dispositivo que se habla con los bombillos. Y se puede instalar en cualquier plafonera estándar. La única diferencia que tenés que contemplar, es de que, como en Estados Unidos te hablan normalmente de 300 metros en espacios abiertos o divisiones de tablayeso, si tu casa es de bloque, de concreto y todo lo demás, mejor si tenés suficientes wireless, porque no importa que la caja la tengas refundida, bueno, sí importa, tiene que hablarse con todos los bombillos. Entonces, la misma distancia del Wi-Fi, aunque utilizan un protocolo distinto, tienen casi que el mismo alcance. Ya tenemos el sistema. Básicamente lo que se hizo fue tomar el sistema base de Acton, ¿verdad? Y implementar estas ideas que habíamos manejado. Entre ellas es lo de manejar estas rúbricas, donde podemos definir nosotros nuestras propias rúbricas. La primera que puso Rodrigo de todo el sistema fue Matiza. Lo voy a grabar ahí como la S001. Sabía que iba a poder tener esa influencia. Rodrigo Matiza. No está, no puse Matiza, pero se imagina que por lo menos le puse Bloom y estas rúbricas son totalmente editables. Nosotros podemos definir la que querramos, darle el valor que querramos y en consecuencia que tenga una acción y la acción que queramos, como por ejemplo cambiar la luz de un bombillo. En este caso se definió esta, por ejemplo, que se llama Blue. Pero ahí sí hay una calificación entre 1 y 3.
no necesariamente tiene que tener calificación. En O sea, esa rúbrica. en la rúbrica, Que ustedes quieran. uno puede poner escuchar con atención, hablar conciso, transmitir una única idea. Hagámosla. Cualquiera de esos te establece la rúbrica. Poner los 50 Carlos Méndez y puedes ver cuántos taxis vas. El foto ahí. Era así, claro, Carlos Méndez, porque voy a otros 45. Pongámosle, Carla, ¿cómo le ponemos a este instrumento? De rúbrica de calificación. 2013, bienvenidos. 2013, Es el nombre de toda la rúbrica. Eso, de hecho, lo que está enseñándoles Julio es que ustedes mismos pueden entrar aquí y definir sus propias rúbricas. Eso es lo valioso, digamos. Entraste a la clase y bueno, muchachos, ¿qué quieren? ¿Qué nombre le ponen a este instrumento? 2013, ponele bienvenidos. ¿Y qué competencias vamos a evaluar? ¿Quién quiere dar una competencia? Pregunta. Pregunta. Es si la gente pregunta, entonces Solo pregunta. Hay que ser cortos, si no se les vuelven los botones. Ok, y no hay valor solo para empezar a probar los Cero y uno. No, pero sí 0 y 1. O sea, no valores. Si pregunta, no pregunta. Entonces, pues, 0 y 1. 0 y 1. Y en lugar de poner Entonces, solo ponerle sí. pregunta, podemos poner caritas. Digamos, se puede poner un icono de una oreja y que esa siempre sea Podríamos, escuchar. pero Carla, lo que hablamos de eso es que el riesgo es que como son muchas rúbricas, son muchos iconos, la gente no lo procesa, ¿verdad? Entonces, como que... Pero entonces, ponete... El número sí es bueno porque cuando vas a hacer data mining, uno opera con los unos y los ceros. El sí y no, al rato lo hacemos con unos gringos y ponemos yes y no. Entonces, siempre lo volvemos 1 y 0. Pero, solo para explicarte, Carla, ahí realmente lo que estamos haciendo es... Pregunta. Queremos interrumpir. ¿Y a qué otra? Otra fuera, no importa si son positivas o negativas a la hora de ponerlas en la rúbrica. No, porque ya tú las evalúas. Interrumpió. Más que interrumpirnos una competencia. ¿Cómo medir? Bueno, escuchar, por ejemplo. Es una norma que podés. El nombre competencia no está muy bueno, pues es una norma que querés desarrollar. Sí, el nombre competencia ahí no aplicaría. Al revés. Sí, Escuchar. ¿Querés desarrollar que la gente interrumpa más? Eso lo podemos hacer. Y eso está mal. O sea, es importante porque hay que formularlas de una forma... No interrumpe. O escucha, si ponemos no interrumpe. Pero eso debe ser congruente con la calificación, es lo único que está diciendo tú. Tal vez alguien debería dar vuelta a la calificación, 1 es lo mejor y 3 es lo mejor. No, pues ahora ya Pero le podemos dar, interrupción, eso ¿no? digamos, el que lo esté evaluando, interrumpe si no, o podríamos haber puesto negativo. No interrumpe, sí y no, o sea, depende. Esa lo va a hacer el grupo. Sí, y no hay confusión porque el que va a tabular eso, por supuesto, el que definió esa rúbrica sabe que interrumpe sí es negativo. Pongamos Sí, fuera de tema, yo creo cambio de que tema. sí, al final de cuentas hay una... Ponerle rojo ahí, por favor, a todos. Hay una lógica. Si quieres utilizarlo a futuro, la persona que hizo la rúbrica no es la que te va a explicar que interrumpir era algo que quería evitar. Carlos tiene un mensaje, 51. Llegaste. No, hagamos lo que dice. Hagamos esas tres. Pero solo hagamos lo que pide el tono como un ejercicio que vean que es algo flexible. Entonces, cambiate interrumpe, agregarle no interrumpe. Sí, el texto, no interrumpe. Puedes poner explicaciones, o sea, puede haber una Podríamos. si yo esto me refiero a tal cosa. matiza, quiere decir. Esa ayuda. Sí. Todavía no sé qué es, pero Necesito tarea. no interrumpe. Entonces, digamos, lo cambiamos. Ahorita no habría ningún estrés, porque no has calificado a nadie así. En otro caso, tal vez tendrías que cambiar los valores de 0, 1, 1. Pero no interrumpe, sí, 1. Pudimos haber puesto interrumpe y cambiamos los valores. No es... Si solo ponemos interrumpe, no es 1. Y sí es 0. Wow. Esa es Lo la que pasa es libertad. que cuando uno pone no interrumpe y No sé. el 90% de las intervenciones no interrumpen, No vas a no ver. tiene sentido. Entonces, Porque estás calificando algo, o perdón, estás Como evaluando algo que está... Por eso sí era más fácil decir, interrumpió. Exacto, eso es lo que hace poner Entonces, ahora, interrumpió. pero Carlos me quitarle el no. interrumpió. Solo como para Y con más base aquí rápido, cero. para construir sobre la rúbrica, por el 21. que son conductas que uno quiere aumentar,
Las preguntas deben ser positivas. Yo sé. Porque es malo que interrumpa. ¿Qué es que no escuchaste? Entonces lo que querés evaluar es escuchar. Entonces alguien interrumpe que no está escuchando. Va. Entonces, tal vez solo ahorita lo interesante. Si vieron, ahorita lo cambiamos de 3 formas. Me parece excelente ejemplo solo por una cosa. Diseñar la rúbrica es complicado. O sea, es precisamente esa craneada y 2. Después evaluar la rúbrica es muy peligroso. 1 y 0 es fácil, pero cuando empieza de 1 a 5, ese Raters Agreement es un tema bien complicado. Porque tu 4 resulta que es tu 3 y es tu 5, o el 2 de aquel. Entonces hay que tener cuidado después cómo tabula uno. Y el Raters Agreement es una ecuación, ¿te acuerdas que te enseñé un libro? Hay libros solo sobre cómo hacer agreement de los Raters. Entonces, yo creo que ahí ¿Ah? No, lo que decir es que ahí estando siempre trabajar con Lica, tengo una 5. No hacer tantas bolas. Sí o no, Lica. Y lo que agregaríamos sería lo que una idea me parece buena es agregar anotaciones. Inclusive que sí, que no, o sea, aquí quedaría toda la documentación de la rúbrica. De aquí se podría imprimir tu guía de rúbrica si vas a hacer una evaluadora al mismo tiempo que la rúbrica que usamos como sistema a la hora de ya estar planificando. ¿Es posible, estaba hablando de una situación, pero es posible, ni siquiera sé si es bueno, pero que el feedback negativo sea solo por default? Me explico, como cuando me dan un punto que sea como un regalo, que si me dan un punto que sea algo positivo, y darme cuenta de lo negativo no porque alguien me dijo que está mal, sino porque recibí pocos puntos. Me pregunto porque a lo mejor en la transición veo si un gran tema de responsabilidad de la UFM, que va a tener básicamente como un archivo donde los errores son públicos, persistentes y a la vista de todos. Se puede, de hecho es tan flexible que hablábamos que en algún momento podrías decir toda la retroalimentación que yo voy a dar quiero que sea anónima. O sea, si te voy a poner algo no quiero que sepan quién te puso. El grupo lo puede definir, o alguien puede decir no, solo si es directa, la dan, si no, no. O sea, si no pones su nombre, no lo puede dar. Es como un Facebook con tags, o sea, podrías, alguien te puede poner un tag y si el grupo define que se siente más cómodo que sea anónimo, lo vimos también en juntas directivas, que dicen cuando se va a poner un tag negativo al dueño. Bueno, mi pregunta era eso, no tanto que sea anónimo, sino que sea solo feedback positivo, que hay feedback negativo implícito, pero es por default. Entonces, no me voy tan mal de la clase, es otros recibieron más puntos. Puedes poner una rúbrica que diga solo feedback positivo. Solo positivo. Y que entonces no haya ningún elemento donde puedas poner algo negativo. Sí. No sé si es bueno. Bueno. Puede ser una forma de empezar suave. Sí. O sea, me di cuenta, entendí el mensaje. Todos se llevaron muchos puntos, yo entendí el mensaje. Esa es la ventaja del foco, que es anónimo, o sea, entonces el foco Sí, pero es incómodo. Sí. Es anónimo, pero si después de mi tercera intervención, lo único que no es rojo, ¿cómo vuelvo a esta clase? Me voy a mi casa. A mí lo que me preocupó ahorita de Florencia, que no lo había visto, es estás creando una base de datos pública de estudiantes. No es pública. Eso fue lo que... No es pública. De hecho, el acto no es público. va. El estudiante puede ver solo lo de él, por ejemplo. Okay. Los profesores sí pueden ver todo, pero es parte de la No es un blog, lo saqué Y del el blog. que va a hacer análisis. No es un blog, no va a un blog. Y por eso si vieron cuando les enseñé notas de alumnos que solo aparece el nombre corto, lo pasé rápido porque en teoría no. A mí lo que me entra con dudas todavía es, seguimos bajo el punto de vista de que hay una persona que está calificando, ¿no? No, ahora vamos a ver cómo se hace. Para mí lo que yo quisiera ver es cómo sabemos que el alumno está aprendiendo. Es que eso no nos vamos a hacer. Es lo que Germo te explicó. Al final, con data mining puedes sacar algo, o sea, puedes decir, parece que hay una correlación de los que logran avanzar o la pendiente de la curva, pero no es dónde llegaste, sino cómo avanzaste, y el éxito que tenés en heurística o el sueldo que tenés en una empresa. Y ahí entra toda la discusión de cómo definís éxito, cómo definís si aprendió o no aprendió. Yo creo que es más algo individual, o sea, a mí me van a poner 4 tags ustedes diciendo habla mucho, llego a mi casa, me veo en el video, digo tiene razón, no tiene razón, quiero cambiar, no quiero cambiar. Yo creo que es más como te da retroalimentación y vos la tomás, un poco lo que decía Tono. Vos me la das, me pones mis tags, yo llego y concluyo si quiero cambiar o si no. Solo una cuestión que yo creo que retomando lo del caso, no deja de haber una publicidad en información que queda una base de datos, como decía Michael, andar con la reunión está Carlos,
me interesa tal habilidad. Eso es porque está esa información ahí. O sea, la información es pública, no es del todo privada. Entonces yo creo que sí, eso habría que... Es igual que las notas de registro, es una responsabilidad. Que a veces le trabajo a bancos y cosas así, y por supuesto que la información es privada. No, pero no es para ahorita, solo para dar la inquietud. Yo creo que sí, debería haber un disclosure como lo que se hace con los invitados y los firman. Los que entran a las sesiones de los prácticos saben que están siendo grabados y eso sí. ¿Cómo hacer en una hora de Vamos a ver el tema, pero le tengo la inquietud. Eso sí. Más el invitado, ¿sabes? Porque el estudiante sí puede decir que pues obviamente le vas a tomar notas, ¿verdad? No vas a reír, pero a tomar calificarlo, pero al invitado. Eso sí. Pero pues no es lo mismo que llegar a te voy a grabar y cuando termine de sacar mis análisis lo voy a borrar. Es para que se va a quedar en una base de datos, ¿sabes? Pero otra cosa interesante, una cosa que se puede hacer y se hace mucho en Business Intelligence es que se anonimiza. O sea, después de que, digamos, te retiraste, dejas de ser autónomo, estás totalmente anónimo, ¿no? Y se sigue usando para procesos. Pero sí es bueno que dé permiso a la gente siempre, ¿no? Bajo la base de que es anónimo. Sí. O si los autorizan ser amarrados. Eso es tu avatar. Sí, ¿algo más en esta rúbrica? Entonces, si quieren, aunque sea, miremos un poquito cómo se rápido antes de que se nos ya le acabó el tiempo. Imagino que te lo vas a explicar, pero lo que no he entendido muy bien es qué es lo que usa el alumno para ir. Ahorita, porque tomamos la misma base de Acton, el modelo es, y es parte de lo que tal vez si podemos, Carla, hacer otra sesión para discutir esto. El modelo que tenemos ahorita es el de chat, es el de, que es el modelo de Acton. No les enseñé la pantalla de transcripción de Acton, pero uno va escribiendo y va saliendo lo que yo voy poniendo, que es familiar para los estudiantes. Pero hemos hablado de otras posibilidades que es parte de lo que quiero discutir. Por ejemplo, yo tengo, si querés, Julio va a incorporar la rúbrica y va a entrar a hacer una calificación de lo que estamos haciendo. Solo para que vean, ya tenemos aquí todos los participantes, ¿verdad? Con sus iniciales y van a ver cómo es que se utiliza. Solo cambiar una cosa, la fecha, la hora de terminar, terminando a las 2:30, solo para que no se pierda. Porque estaba... Aquí, de hecho, Carla, tú tenés un logos, tú definís aquí las personas que van a participar, qué día empieza, qué día arranca, y todo eso sirve para integrar la información. Y qué rúbrica, ahí en el instrumento, donde dice el campo instrumento, ahí Julio Cabal puso ahorita el que acabamos de definir. Entonces tú puedes tener N instrumentos y puedes decir qué instrumento quiere trabajar en ese momento el que dirige o el grupo, y se puede escoger de los instrumentos definidos, o pueden ponerse a definir uno, claro, que se ponen a definir, vieron que nosotros no los ponemos, o sea, se puede ir una media hora en 3, ¿no? Entonces el objetivo es que la persona entre a ver la clase o a ver la discusión y unirse a la conversación. Esto tiene un formato de chat, donde la persona que va a calificar la rúbrica, por ejemplo, ingresa con un usuario y password, ¿verdad? No va a ser para cualquier persona, y alguien administra el acceso al mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí me van a salir mis chats o mis clases, mis discusiones que puedo estar calificando. Y si ven, tiene un formato de chat. En esta parte podemos seleccionar a quién le voy a hacer el comentario. En este caso, por ejemplo, pondría a Rodrigo. Y tiene una forma de transcripción más rápida, que nos vamos por las iniciales. Digamos Rodrigo Arias. Y con esto ya seleccioné a quién voy a aplicarle esta calificación. Como ven acá, la que acabamos de definir es de 2013 bienvenidos. Y estas son las rúbricas. En este caso, pregunta o interrumpe. Pregunta, sí, por ejemplo. Entonces, registro el momento en un formato de chat, ¿verdad? Registro en el momento que yo califiqué a la persona. Digamos, nosotros estamos discutiendo, yo tengo abierta mi laptop de este lado y quiero darle un feedback a cierta persona, ingreso mi calificación en este momento. En ese momento el software puede detectar y cambiar la luz. En este caso, para que no sea negativo, digamos, si yo puse que solo la luz se pone blanca en vez de ponerla roja, porque un rojo es un color agresivo. Si todos están sintiendo que es muy buena participación, se puede poner verde, solo blanco y verde, nunca darle feedback negativo, como decía. Eso es totalmente configurable y podemos cambiar inclusive el formato. Lo que aparece acá, si ven acá, tenemos el autor que está de este lado. El que calificó aparece en la otra esquina. Quien lo calificó lo podemos ocultar, esa discreción. Podemos decidir quiénes pueden ver qué, o que no puedan ver la calificación, si digamos contribuyó una calificación para alguien. Ahí es a discreción de ustedes, ¿verdad? O a cómo se comporta el grupo.
Algo interesante de este formato es que sí, ahorita puede ser, puedo ser yo quien está hablando, pero asumamos que tono, no está escuchando bien, ¿no? Entonces, cuando le importa, aunque yo sigo hablando, digamos, vos ves, no está escuchando, entonces, si hubiera una pregunta de escuchar, que la cambiaría y la Yo no siempre podría haber puesto un logo en la rúbrica para poder ampliar cualquier cosa y poner cualquier comentario. No escucho. y por ese Está comentario. durmiendo. Por ejemplo, ahorita por el Carla interrumpió. Interrumpe, haga otra vez. ¿Sabes qué me preocupa un poquito?